¿Alguna vez te has sentido tan expuesto que desearías desaparecer del mapa? Eso fue exactamente lo que me pasó. Me humillaron públicamente en redes sociales, y lo peor de todo, era mi propia familia. Sí, como lo oyes, mi propia familia me metió en un escándalo que me arruinó la vida por un tiempo. Y lo peor, no fue ni lo que hicieron, sino lo que me hicieron creer. Soy Sofía, tengo 25 años, y como muchas de ustedes, soy una persona normal. Me crié en una familia muy unida, o al menos eso pensaba. Siempre había tenido esa sensación de que la familia era lo más importante. Mis padres, mis hermanos, mis primos, todo el mundo tenía ese mismo concepto de que la familia era el núcleo y la base de nuestra vida. Mi madre siempre nos repetía, nunca olviden que son familia, y a la familia siempre hay que defenderla. Mi vida siempre fue bastante tranquila. A pesar de ser una persona introvertida, siempre tenía a mi grupo cercano. Y sí, aunque nos peleábamos de vez en cuando, nada grave. Hasta que, hace un año, algo cambió. Todo comenzó cuando mi primo Carlos organizó una reunión en su casa. Ya saben, esas reuniones familiares que en principio parecen inofensivas. Yo estaba pasando por una época algo difícil, acababa de terminar una relación y sentía que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Decidí que ir a esa reunión sería una buena forma de distraerme y pasar el rato con la familia, olvidar un poco las preocupaciones. Cuando llegué a la casa de Carlos, me di cuenta de que no era solo una reunión familiar. Había amigos de mis primos, algunas personas que no conocía bien, y hasta familiares lejanos que hacía tiempo no veía. Al principio todo parecía normal. Nos sentamos a charlar, tomamos algo, y comencé a relajarme un poco. Pero lo que pasó después fue algo que jamás imaginé. En medio de la conversación, alguien empezó a sacar a relucir mi vida personal, en especial mi ruptura reciente. En un principio, traté de desviar la conversación. No quería hablar de eso, no estaba lista para compartirlo. Pero claro, en ese momento, como cuando la presión es demasiada, cometí el error de intentar excusarme. Lo que no esperaba era que mi propia tía, una mujer que siempre había creído muy cercana a mí, decidiera hacer de esa conversación un espectáculo. Empezó a hablar a todo pulmón sobre mi ruptura, pero no de manera empática, sino como si fuera el tema más gracioso del mundo. ¿Y saben lo peor? Mi primo, Carlos, decidió grabar todo el momento en vídeo y publicarlo en sus redes sociales. ¿Y qué pasó después? La reacción fue inmediata. A los minutos ya tenía decenas de comentarios. Algunos amigos, otros familiares, e incluso desconocidos comenzaron a hacer comentarios sobre mi relación, sobre lo mal que había salido todo, e incluso sobre cómo me merecía esa ruptura. Empezaron a hacer chistes crueles sobre mi vida, sobre mi desgracia. Algunos comentarios eran tan hirientes que ni siquiera podía creer que venían de las personas que siempre había considerado mis seres queridos. Intenté que el vídeo se eliminara, pero ya era demasiado tarde. Se había viralizado. Mis notificaciones se llenaron de mensajes y menciones. No solo amigos y conocidos, sino también extraños empezaron a opinar sobre mi vida, sobre algo que era personal. Comentarios como ¿quién se cree esa? No puede mantener una relación o así aprendes a no ser tan tonta en el amor. Y lo peor, mi tía estaba allí, viéndolo todo, sin ningún tipo de remordimiento, mientras mi primo se burlaba de todo. ¿Y mi madre? Mi madre estaba allí, pero no hacía nada. Estaba demasiado ocupada con sus propios problemas para preocuparse por lo que pasaba conmigo. Incluso me dio una charla de cómo no te puedes tomar tan en serio las redes sociales, como si eso justificara lo que mi familia me había hecho. Como ya les conté, todo comenzó con un vídeo. Un vídeo aparentemente inocente que fue grabado sin mi consentimiento y compartido en las redes sociales. No solo me avergonzó, sino que desató una cadena de eventos que me arruinaron la vida. Pero lo peor vino después. La primera vez que supe que el vídeo realmente había llegado a ser viral fue cuando me desperté una mañana con decenas de notificaciones. Al principio, pensé que era algún tipo de error o broma. Debe ser algo de los chicos del trabajo, me dije. Pero cuando vi el nombre de mi primo Carlos en la notificación, un nudo se me formó en el estómago. La pesadilla comenzaba. Mi móvil no paraba de sonar. Amigos, conocidos,
gente de mi comunidad, hasta compañeros de la universidad, comenzaron a enviarme mensajes. Algunos estaban confundidos, otros preocupados, y unos cuantos simplemente parecían divertidos. No fue hasta que vi el vídeo que todo tuvo sentido. El vídeo estaba en todas partes. En las historias de Instagram, en Facebook, en Twitter. Incluso lo vi en un par de memes, y de repente, sentí que todos mis secretos, mi vulnerabilidad, y mi intimidad estaban al descubierto. Lo peor no fue el hecho de que el vídeo existiera. No fue ni el hecho de que mi familia lo hubiera hecho. Lo peor fue ver que no importaba lo que pensara o sintiera yo. El hecho de que mi tía, que siempre había sido mi confidente, no solo lo permitirá, sino que en cierto modo lo hubiera fomentado, me rompió el corazón. Recuerdo que, al principio, intenté contactar a mi primo Carlos para pedirle que lo eliminara. No podía dejar que mi dignidad se fuera por el drenaje de esa manera. Mandé varios mensajes, incluso lo llamé, pero su respuesta me dejó helada. Me dijo, textualmente, es solo una broma, Sofía, no te lo tomes tan en serio. Si tanta gente lo está viendo es porque es gracioso. Y luego, bloqueó mi número. Eso fue lo que realmente me hizo enojar. La indiferencia. Él ni siquiera veía lo mal que estaba yo. Lo que era un asunto de familia, algo tan privado y doloroso, se convirtió en una especie de espectáculo para que todos se rieran. Para ellos, todo era una broma, pero para mí, era una tragedia. Mi madre, por supuesto, tenía una actitud muy diferente. Ella trató de restarle importancia al asunto, como siempre hacía cuando algo no le gustaba. No te preocupes tanto, mija, las redes sociales no son todo lo que importa. Solo relájate y déjalos hablar, me dijo mientras se acomodaba en su sillón, como si lo que estaba pasando no fuera nada importante. Lo peor de todo es que mi madre, que siempre me había enseñado la importancia de la familia, nunca me apoyó en esta situación. De hecho, en cuanto vio el vídeo, lo primero que me dijo fue, tal vez es hora de que aprendas a reírte de ti misma. Pero ¿cómo iba a reírme de algo tan cruel, algo que me estaba destruyendo por dentro? Fue un golpe duro. Mis amigos también comenzaron a actuar de una manera extraña. Algunos intentaron animarme, pero la mayoría no sabía cómo reaccionar. Nadie quería hablar del tema en persona, pero las redes sociales seguían siendo el escenario en el que todos se burlaban. Un par de chicas de mi universidad empezaron a compartirlo en sus historias, y una vez vi un comentario de un chico que conocía que decía, parece que Sofía es más débil de lo que pensaba. Y ahí, en ese preciso momento, sentí que se me caía el mundo encima. ¿Cómo podían mis amigos y compañeros de clase ver todo esto como una broma? ¿Acaso no se daban cuenta de lo doloroso que era? Yo no quería ser el blanco de los chismes ni de las bromas, pero mi vida se convirtió en un escenario público donde todos opinaban sin piedad. Me sentía atrapada. Y el sentimiento de traición seguía ardiendo en mi pecho. Pero en algún punto, algo dentro de mí cambió. Decidí que ya no podía quedarme callada. Fue entonces cuando tomé la decisión de enfrentar a mi familia. Si ellos no me respetaban ni se disculpaban, entonces yo tenía que hacerles ver cuánto me dolía lo que habían hecho. Así que me armé de valor y llamé a mi tía. Recuerdo que esa conversación fue todo un torbellino emocional. Al principio, intentó justificar todo diciendo que no había sido su intención hacerme daño, que era solo una broma, y que no entendía por qué me lo tomaba tan en serio. Pero luego, cuando empecé a hablar con más firmeza, fue cuando las cosas se pusieron realmente tensas. Le dejé claro que lo que había hecho no tenía justificación. Le dije que no solo me había humillado, sino que además, había hecho que todo el mundo se burlara de mi dolor. Le pedí que hablara con Carlos para que eliminara el vídeo. Lo que ocurrió a continuación fue impactante. Mi tía me defendió a Carlos. En lugar de asumir su parte de responsabilidad, me dijo que era algo que debía superar. Me lanzó frases como: tienes que aprender a soportar las críticas y ya basta, Sofía, ¿por qué no te relajas? A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que ella no solo no me apoyaba, sino que no veía lo mal que estaba yo. La mujer que siempre había sido mi pilar, la que me había criado y aconsejado, se unió al lado de los que me estaban haciendo daño. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. No solo estaba enfrentando una humillación pública.
Estaba enfrentando una traición familiar. Y ahora, mi tía no solo me había dejado sola, sino que también me estaba echando la culpa por lo que había pasado. No pude soportarlo más. Terminé la llamada de manera abrupta, y me retiré a mi habitación. Estaba tan enojada que sentí que la ira me invadía. Me sentía rota, humillada y completamente sola. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, y ya no sabía cómo manejar todo esto. La gente seguía burlándose de mí, mi familia me había fallado, y mis amigos ya no sabían cómo ayudarme. Sentí que mi vida se había convertido en un circo. Y lo peor de todo era que yo era el payaso. La conversación con mi tía me dejó completamente desarmada. Sabía que no podía esperar mucho apoyo de ella, pero el hecho de que se pusiera del lado de Carlos, y peor aún, que me dijera que debía aprender a soportar las críticas, me dejó completamente desilusionada. Nunca me había sentido tan sola en toda mi vida. Pasaron un par de días y la situación no mejoraba. El vídeo seguía circulando, y yo cada vez me sentía más atrapada en mi propia vergüenza. Lo peor era que mi madre, como ya les conté, no hacía más que restarle importancia. Me decía que todo esto pasaría y que no debía darles tanto poder a las redes sociales. Pero, sinceramente, ¿cómo se supone que lo haga? ¿Cómo puedes ignorar algo que te está destrozando por dentro? Recuerdo que, un viernes por la noche, un amigo cercano me escribió un mensaje privado. Se llamaba Miguel, y aunque éramos amigos desde hace años, nunca habíamos sido realmente cercanos. Pero esa noche, él fue mi salvación. Miguel me había visto en la universidad y, al igual que el resto, había visto el vídeo. Pero, a diferencia de los demás, no se unió a la marea de críticas y comentarios. En cambio, me escribió un mensaje sincero. Oye, vi lo que pasó, y sé que esto debe ser muy difícil para ti. Si en algún momento necesitas hablar o distraerte, aquí estoy para escucharte, ¿vale? Esas palabras fueron un respiro en medio de tanto caos. A pesar de que estaba completamente abrumada por la situación, decidí hablar con él. Fue una conversación larga, en la que finalmente pude desahogarme. Le conté todo, cómo me sentía traicionada por mi propia familia, cómo la gente se reía de mí, cómo mi tía había validado la humillación y cómo mi madre había hecho como si nada pasara. Él me escuchó atentamente, sin interrumpirme ni juzgarme, lo cual fue un alivio. Después de un largo rato hablando, Miguel me dijo algo que nunca olvidaré. Sofía, lo que hicieron no está bien. Y no tienes que quedarte callada. Si ellos no te respetan, tú sí tienes que aprender a respetarte a ti misma. Ya basta de que te humillen. No te puedes quedar en esa situación. Tienes que hacer algo. Sus palabras resonaron en mí, y por primera vez en días, sentí que algo en mi interior se encendía. Quizás tenía razón, ¿por qué debía seguir permitiendo que mi familia me tratara de esa forma? Si algo tenía claro ahora, era que no iba a quedarme quieta. La siguiente semana, después de pensarlo mucho, decidí que tenía que hacer algo más que solo pedirle a mi tía que eliminara el vídeo. Tenía que exponer lo que estaba sucediendo. No podía permitir que mi dignidad siguiera siendo un chiste. Así que hice lo que nunca pensé que haría, publicar mi versión de la historia. Tomé mi móvil, me senté frente a mi computadora y escribí una publicación larga. En ella, relaté lo que había sucedido. Había decidido ser honesta y directa. Había explicado cómo mi familia me había traicionado, cómo Carlos había hecho de mi vergüenza un espectáculo, y cómo la falta de apoyo de mi madre me había dejado sin palabras. No era solo una acusación. Era mi verdad, y lo necesitaba compartir. Me tomé mi tiempo para que el texto fuera claro y emotivo, pero también para que nadie pudiera malinterpretarlo. Mi objetivo no era solo defenderme, sino hacer que los demás entendieran lo que sentía. Antes de publicarlo, me dio miedo. Me temblaban las manos y sentí como si estuviera a punto de cometer un error irreversible. Pero, finalmente, decidí que era lo correcto. Lo publiqué en todas mis redes sociales y lo compartí con amigos cercanos, esperando que alguien me entendiera. En menos de media hora, empecé a recibir respuestas. Algunas fueron de apoyo, otras de sorpresa, y otras de pura incredulidad. Pero lo que más me sorprendió fue el apoyo que empecé a recibir de personas que, aunque no me conocían tanto, entendían lo que estaba pasando. El vídeo comenzó a perder fuerza.
La gente ya no solo hablaba de mi vergüenza, sino también de lo que había ocurrido detrás de todo. Mi familia, por supuesto, no estaba nada feliz con lo que había hecho. Mi madre, cuando vio la publicación, me llamó al instante. Al principio, intentó convencerme de que la eliminara. No tienes por qué hacer esto público, Sofía. Solo va a empeorar las cosas, me decía. Pero, al ver que yo estaba firme, cambió su tono y comenzó a gritarme. Ya basta. Esto está volviendo todo más feo, te estoy llamando para que reflexiones. Sin embargo, yo no quería escuchar más. No quería seguir siendo la villana de esta historia. Tenía derecho a defenderme. Al día siguiente, recibí un mensaje privado de mi tía Paula, quien, muy ofendida, me decía que no podía creer que la estuviera exponiendo de esa manera. Me reprochaba lo que había hecho y me decía que había roto la confianza. No entendía que no estaba buscando venganza, sino solo justicia. Fue entonces cuando me di cuenta de que jamás me pedirían disculpas. Pero lo que más me dolió fue cuando Carlos, el que empezó todo esto, me mandó un mensaje diciendo que lo que había hecho no era para tanto. Solo era una broma, me escribió. Deberías relajarte y no hacer tanto drama. Me hervía la sangre cada vez que leía esos mensajes, pero lo que hice fue bloquearlo. Ya no iba a permitir que nadie siguiera pisoteando mis sentimientos. La pelea se fue extendiendo entre mi madre y yo, hasta que ella finalmente me dijo algo que me hizo pensar. Si sigues con esto, no sé qué va a pasar con nosotros. Fue un ultimátum. Esa frase, esos días, fue mi punto de inflexión. Sabía que había cruzado una línea. No solo había puesto en peligro mi relación con mi familia, sino que también había expuesto algo mucho más grande. Mi dignidad y mi derecho a ser respetada. Y no me arrepiento. Después de bloquear a Carlos, las cosas no mejoraron en casa. De hecho, parecían estar empeorando. Mi madre me miraba con resentimiento y me decía que esto nunca hubiera pasado si hubieras simplemente callado y dejado que las cosas se calmaran. Pero yo ya no podía más. Estaba agotada, emocionalmente rota por las mentiras y el silencio. Una noche, después de otra discusión que no llevaba a nada, mi madre me dijo algo que se quedó grabado en mi cabeza: esto es lo que te mereces por ser tan impulsiva, Sofía. ¿No te das cuenta de que estás perdiendo a tu familia por un error que no cometiste? Esas palabras me hirieron más que cualquier otra cosa. Ella, mi madre, a quien siempre había visto como mi apoyo, como la persona que me protegería en todo momento, ahora me decía que estaba perdiendo a todos por culpa de algo que ni siquiera había hecho. Mi cabeza daba vueltas. ¿Era esto todo un juego para ellos? ¿Por qué nadie en mi familia me estaba apoyando realmente? Al día siguiente, me desperté con una sensación de vacío. Mi teléfono no dejaba de sonar, y la mayoría de los mensajes eran de conocidos y amigos que seguían el escándalo. Algunos me decían que les parecía increíble que mi familia me estuviera tratando de esa manera, mientras que otros intentaban justificar a Carlos, diciendo que no era para tanto y que todo era una broma. No sabía en quién confiar ya. ¿Por qué estaba pasando esto? Lo peor era que mi madre y mi tía seguían sin hablarme. No respondían a mis mensajes, y mis llamadas quedaban sin contestar. Estaba completamente aislada, sin poder hablar con nadie. Me sentía atrapada en una cárcel que ni siquiera yo misma había creado. Una semana después de todo esto, tomé la decisión de ponerle fin a esta situación. No podía seguir esperando que las cosas cambiaran por sí solas. Ya no iba a ser una espectadora pasiva de mi propio dolor. Era hora de actuar. Un jueves, decidí hablar directamente con mi madre. Quería ser completamente honesta con ella, no solo para desahogarme, sino para intentar salvar lo que quedaba de mi relación con ella. La busqué en la cocina, donde estaba preparando la cena, y sin más preámbulo, le dije: Mamá, estoy harta de que no me escuches. Estoy harta de que sigas justificando todo lo que hizo Carlos y que no me apoyes. ¿Qué clase de madre eres? La mirada en su rostro fue de pura sorpresa. Pero, en lugar de defenderse como siempre lo hacía, guardó silencio. Eso fue peor que cualquier grito. Fue como si estuviera recibiendo una paliza sin que nadie me tocara. Yo esperaba que me defendiera, que me dijera que me apoyaba, pero no fue así. Lo que ocurrió a continuación fue un silencio pesado.
Mi madre me miraba, sus ojos llenos de tristeza, pero sin una sola palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me dijo: ¿Por qué no me contaste todo esto antes, Sofía? Me has estado ocultando lo que pasaba, y ahora todo está fuera de control. Yo nunca quise que las cosas llegaran hasta aquí. Todo lo que quiero es que estés bien, pero tal vez deberíamos dejar de hablar por un tiempo. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho. ¿Dejar de hablar por un tiempo? ¿Cómo es posible que después de todo esto, ella solo quisiera dejarnos de hablar para que las cosas se calmaran? No podía creer lo que estaba oyendo. Sentí que había hecho todo lo posible por salvar algo de mi familia, pero ellos seguían eligiendo la pasividad. Finalmente, tomé la decisión de dar un paso atrás. Ya no iba a suplicar ni a seguir luchando por algo que no estaba dispuesto a sostenerse. Dejé mi casa y me fui a vivir con una amiga por unos días. Necesitaba espacio, y necesitaba pensar en lo que realmente valía la pena. Mis emociones estaban completamente desbordadas y necesitaba un lugar donde pudiera encontrar algo de paz. Con el tiempo, las cosas fueron tomando un giro que nunca imaginé. A los pocos días, mi tía Paula me mandó un mensaje por WhatsApp, pidiéndome disculpas. Ella, que había sido una de las principales instigadoras de todo esto, me escribió diciendo que lamentaba lo que había ocurrido y que quizás había exagerado. Pero en ese momento, ya no me importaba lo que ella pensara. Lo que más me dolió fue lo que no me dijo. Ninguno de ellos reconoció lo mal que me hicieron sentir ni cómo me traicionaron. Este fue el momento en que comencé a recuperar mi voz. Las redes sociales ya no eran tan importantes para mí, y aunque la gente siguió hablando de lo que había pasado, yo aprendí a dejar ir todo eso. El camino hacia la paz interior era más largo de lo que pensaba, pero ahora sabía que lo más importante era no perderme a mí misma en el proceso. El punto de quiebre llegó una semana después de que tomara la decisión de irme de la casa. Había pasado tanto tiempo en el caos, buscando respuestas y buscando a quien culpar, que por fin empecé a darme cuenta de lo que realmente había pasado. Mi madre, mi tía, Carlos, todos se habían convertido en figuras que ya no reconocía. Había llegado al límite de mi paciencia, y la verdad se empezaba a imponer, golpeando mi mente con la misma fuerza con la que me habían golpeado las mentiras. Estaba lista para hacer algo que no había hecho antes, enfrentar la verdad y tomar las riendas de mi propia historia. Era viernes por la tarde. Estaba sentada en el sofá de la casa de mi amiga, con el teléfono en la mano, mirando un mensaje de mi madre. Sofía, necesitamos hablar. Por favor, ven a casa. De inmediato, me invadió una mezcla de sentimientos encontrados. Sabía que todo esto había llegado a un punto donde ya no podía quedarme callada. Sabía que este podría ser el momento de resolver todo o de dar el paso final hacia la independencia. Tomé una decisión impulsiva. Sin pensarlo demasiado, me vestí y me dirigí a mi casa. El coche se sentía más pesado de lo normal mientras conducía, como si cada kilómetro hacia allí estuviera cargado de historia, de años de frustración. ¿Por qué había esperado tanto? ¿Por qué no había puesto límites antes? Llegué a la casa de mis padres y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí decidida. Cuando entré, mi madre y mi tía estaban en la sala, mirando la televisión, como si nada hubiera pasado. Como si las semanas de tensión no hubieran marcado nuestra relación de forma irreversible. Mi madre me miró y sonrió débilmente. Sofía, qué bueno que viniste, dijo con voz calmada, pero yo no caí en la trampa. Este ya no era el momento para frases vacías o sonrisas forzadas. Ya no iba a aguantar más lo que ellas querían que tragara. ¿Sabes qué? No vine aquí para que me sonrías, mamá. Estoy cansada de todo esto. De las mentiras, de las traiciones, de que me sigas culpando por todo lo que está pasando. Mi tía levantó una ceja y, al ver que las palabras ya no salían por mi boca, se cruzó de brazos. ¿Qué quieres, Sofía? Sabes que todo esto no se puede arreglar en un minuto. La verdad, no sabía cómo, pero en ese momento ya no me importaba. Todo lo que había vivido y todo lo que me había callado se vino a la superficie. Sabía que este era el momento de gritar la verdad, de hacerla visible, para que al menos yo tuviera la oportunidad de salir adelante sin cargas. La verdad era lo único que me quedaba. Te crees la víctima, mamá, pero no soy yo la que ha hecho todo esto.
¿Sabes lo que me hizo Carlos? ¿Sabes lo que pasó cuando descubrí lo que había hecho? Las palabras se me escaparon como si hubieran estado atrapadas durante semanas. Mi madre y mi tía se miraron entre ellas, confundidas. No me estaban escuchando. Nadie me había escuchado hasta entonces. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic. Me paré frente a ellas y grité con todo lo que me quedaba de fuerza. Carlos me utilizó, él me trató como si fuera una niña tonta, y ni siquiera tuvieron el valor de apoyarme cuando lo descubrí. Y ustedes decidieron darme la espalda, ¿sabes lo que significa eso? ¿Lo entiendes ahora? Mi madre guardó silencio. Esta vez no dijo nada. Mi tía, por su parte, seguía en su postura defensiva, pero vi algo en sus ojos que me hizo pensar que quizás todo no estaba perdido. Ella rompió el silencio con una voz suave, como si al fin estuviera dispuesta a escucharme. Sofía, no te justifiques, por favor. No estamos defendiendo a Carlos. Lo que queremos es que no sigas metiéndote en más problemas. Sabemos que te sientes traicionada, y lo entendemos, pero tenemos que mirar más allá de esta situación. No pude soportarlo más. Me acerqué a ella, y con una mezcla de dolor y furia, le dije. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? Que sigues poniendo a Carlos por encima de mí, sigues poniendo todo en él, en vez de pensar en lo que yo estoy sintiendo. Ya basta. Ya basta de excusas. No soy un títere al que puedas manejar. El silencio se apoderó de la habitación. Nadie hablaba. Mi madre miraba al suelo, y mi tía finalmente dejó de mirar hacia otro lado. La verdad estaba ahí, flotando en el aire, y aunque todos sabían que algo se había roto, aún había algo que nos mantenía atados. Pero ese día, al final, decidí no esperar más. Me di cuenta de que no podía seguir esperando a que ellos vinieran a mí, a que me dieran el apoyo que tanto necesitaba. La única persona que podía cambiar mi vida y tomar el control era yo misma. Me levanté, respiré profundamente y les dije. Mamá, tía, ya no puedo más. Esto no lo voy a resolver por ustedes. No voy a seguir esperando a que se den cuenta de lo que estoy pasando. Mi vida sigue, y si ustedes no pueden entenderlo, entonces esta es la última vez que me quedo aquí. Y me fui. Esa fue la decisión que cambió todo. De alguna manera, el conflicto había llegado a su punto máximo. La confrontación fue difícil, pero al final sentí una paz que hacía tiempo que no experimentaba. ¿Lo peor? Nadie en mi familia lo había entendido de inmediato. Pero el cambio estaba en marcha. Y, aunque el futuro parecía incierto, algo dentro de mí sabía que las cosas no podrían seguir igual. Ahora, cuando miro atrás, sé que aquella confrontación fue la última vez que les permití a ellos tener el control de mi vida. Y aunque el proceso de sanar tomó tiempo, comencé a darme cuenta de algo muy importante, al final. Solo tú eres responsable de tu felicidad. Después de todo lo que pasó, no fue un camino fácil. Al principio, me sentí liberada, como si al fin estuviera tomando el control de mi vida. Pero también hubo momentos en los que me sentía completamente perdida. No estaba acostumbrada a estar tan sola, a no tener el apoyo constante de mi familia. No fue solo una ruptura con ellos, sino una ruptura con todo lo que había creído sobre mi vida hasta ese momento. Pasaron algunas semanas antes de que pudiera ver las cosas con más claridad. Durante ese tiempo, me di cuenta de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. Mi familia nunca cambió su actitud, y aunque intentaron acercarse, no era lo mismo. Yo ya había marcado una línea, y era difícil volver atrás. Lo que aprendí es que hay momentos en la vida donde no puedes seguir esperando que los demás cambien por ti. Tienes que ser tú quien decida cambiar, quien decida tomar el control. No siempre es fácil, y claro, siempre queda esa sensación de vacío, de incertidumbre, pero también una fuerza interna que antes no conocía. Hoy en día, aunque mis relaciones con mi madre y mi tía no sean las mismas, me siento más fuerte que nunca. La verdad siempre duele, pero a veces es la única forma de sanar. Y lo más importante que aprendí es que la paz interior no viene de que las personas a tu alrededor cambien, sino de aceptar que solo tú puedes decidir cómo quieres vivir tu vida. Así que sí, todo lo que pasó cambió muchas cosas, pero también me permitió darme cuenta de lo que soy capaz de lograr por mí misma. Y aunque no sé qué depara el futuro,
Estoy lista para enfrentarlo, sin miedo.